Las cifras apuntan a que este 2023 será el peor año en violencia machista desde 2019. Con 52 mujeres asesinadas hasta el momento, 2023 superará la cifra de los 3 años precedentes y romperá la línea descendente iniciada en 2019. Un verano negro para La Rioja. El 8 de julio Salwa era asesinada a manos de su pareja en la Plaza Martínez Flamarique de Logroño. Tenía 35 años. Hace 8 huyó de Siria buscando cobijo en La Rioja junto a su familia. Su pareja fue detenida tras cometer el asesinato e intentar ahogar a sus 3 hijos en el río Ebro. No constaban denuncias previas. La violencia machista más extrema que no da tregua. La Rioja ha registrado este 2023 620 denuncias, 45 de ellas de menores de 20 años. Un aumento preocupante. Denunciar sigue siendo siempre la mejor de las respuestas ante la violencia machista. Mi mensaje es que te unas a nosotros para frenar la violencia de género. Los hombres no son mejores que las mujeres, Que somos todos iguales. Que todos necesitamos respeto aunque seamos chicas o chicos. Que los hombres no estaríamos aquí a no ser por las mujeres. Que nadie es mejor que nadie. a todos los tenemos que tratar bien. Que las mujeres y los hombres somos todos iguales. No a la violencia. No más violencia en el mundo. ¡Todos somos iguales! Bienvenidos a este programa especial en el que vamos a hablar mucho de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Déjenme que les presente a la primera de nuestras invitadas. Ella es Isabel Ilzarbe y es víctima de la violencia de género. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Hola, bueno, bien. Vamos a ver qué bien. Bueno, un día que seguimos celebrando cada 25 de noviembre para recordar que hay mujeres como tú que han vivido estas situaciones tan dolorosas, en tu caso desde bien joven además. Sí, desde muy cría. Yo empecé con mi expareja cuando yo tenía 16 años, él tenía 17 y estuve con él hasta que le denuncié, yo ya tenía 31, o sea, prácticamente 15 años juntos. De esto estamos hablando hace 4 años, que te decidiste a denunciar. Entiendo que la situación por la que viste era una situación muy complicada, donde tu expareja ejercía violencia psicológica y también violencia física. Sí, a ver, durante la mayor parte del tiempo que estuvimos juntos vivíamos con mis padres. Entonces, la mayor parte de ese tiempo la violencia que yo sufría era sobre todo psicológica, claro. Lo veo ahora, en ese momento yo no me daba cuenta, no era consciente, además era muy niña, normalicé muy rápido precisamente por eso toda esa violencia que estaba sufriendo. Pero ya cuando vivíamos los dos solos, sí que ya fue muy pronto cuando traspasó la barrera y pasó también a violencia física y por supuesto violencia sexual también. Sí. En ese camino, hasta que denuncias y das ese paso, ¿cómo lo viviste? ¿Qué apoyo? ¿Sentiste algún apoyo? ¿Te viste sola en ese camino? A ver, es que durante la mayor parte de esos años, al no ser tampoco consciente de lo que me estaba pasando, pensaba que era, pues yo qué sé, que él tenía muchos problemas, que algo pues no iba bien en la relación, lo intentaba solucionar, pensaba que era yo, pensaba tal. Entonces era algo que tampoco externalizaba, no se lo decía a nadie porque no lo identificaba como tal. Sí que es cierto que en los últimos meses fui como dejando, yo digo, miguitas de pan, fui ya empezando a contar cosas porque había cosas que a mí ya me chirriaban o que las veía que no eran normales. Entonces iba diciendo cosas y de hecho el momento en el que yo le denuncié, hablando con mi familia, con mis amigos, la mayor parte de la gente me decía es que ya era hora de que te dieras cuenta de lo que te estaba pasando. Incluso había momentos en los que me lo intentaban entredecir para que me fuera dando cuenta, pero yo no reaccionaba. Entonces, apoyo claro que tuve, lo que pasa que era yo la que no era capaz en ese momento de buscar tampoco ayuda hasta ya el momento final. ¿Qué fue lo que te motivó a decir hasta aquí? Pues, a ver, fue en esa mañana, llevábamos ya unos cuantos días mal, yo pues, había conocido a un chico, me escribía mensajes con él,
Lo había descubierto, lo habíamos hablado, ya obviamente la cosa se desmadró, me controlaba el móvil, que ya me lo controlaba de antes, pero me lo controlaba muchísimo más, y esa mañana me exigió que le diera el teléfono para ver con quién me había estado escribiendo y con quién había estado hablando, y yo me negué, esa mañana me negué, le dije que no se lo iba a dar, forcejeamos, me agredió, fue una situación pues muy violenta y muy desagradable la que vivimos en casa, y llegó un momento en el que él se encerró en el baño con mi teléfono, que me lo había conseguido quitar, y con un cuchillo, amenazando con que se iba a suicidar si intentaba entrar al cuarto de baño a quitarle el móvil. Entonces yo en ese momento salí corriendo a pedir ayuda, salieron mis vecinos a ver qué estaba pasando, y uno de mis vecinos decidió llamar a la policía. Y cuando ya vino la policía, claro, nos tenían separados, yo estaba con uno de los agentes, me estaba comentando que bueno, si le quería denunciar, que tal, que no sé qué, les dije que no. Como les había dicho que no, a él se lo iban a llevar al hospital para hacer una evaluación porque había amenazado con suicidarse, y el agente me dijo, mira, cuando salga del hospital va a volver a casa, yo te recomiendo que pases esta noche en casa de una amiga o en casa de algún familiar, lo que sea. Y ahí me puse a pensar, dije, es que como vuelva a casa y me encuentre aquí me mata, ya de esta me mata. Y tuve tanto miedo ante esa idea que dije, bueno, ¿y qué va a pasar si denuncio? Y la respuesta de la gente fue lo que me animó, me dijo que te vamos a ayudar. Y eso fue lo que me animó a poner la denuncia finalmente. Han pasado ya unos cuantos años, me gustaría saber cómo te encuentras, porque es cierto que de la violencia machista se sale, se rompen esos vínculos, pero uno lleva esa historia por dentro y todavía sigue ahí. ¿Cómo lo estás viviendo 4 o 5 años después? Pues sigue ahí. A ver, yo al principio me encontraba psicológica y emocionalmente bastante bien, me sentía bastante fuerte, me sentía bien. Pero hubo un momento en el que volví a conectar con todas esas emociones, con todas esas vivencias, esas sensaciones incluso que tenía ahí escondidas, ocultas, y es que claro, yo estaba viviendo en piloto automático y durante un tiempo seguí viviendo igual hasta que conecté, y a partir de ahí pues es muy complicado, tienes pesadillas, tienes flashback con momentos con los que has vivido con él que incluso ni siquiera recordabas. Tienes miedo, yo sigo teniendo miedo, por ejemplo, a que intente ponerse en contacto conmigo, a que un día aparezca, que me da muchísimo miedo, y pues es muy difícil convivir con todo eso. Obviamente se sale, y Amelia Tiganus, por ejemplo, que en su caso ella fue una mujer prostituida, dice que de la prostitución se sale todos los días, y yo digo que de la violencia en pareja también se sale todos los días sales un poquito más, y todos los días sales un poquito de las situaciones que viviste y que todavía en tu cuerpo sigues viviendo, así que combatiendo con todo ello. Isabel, en tu caso te decidiste a esa denuncia, por lo que has definido, lo vamos a hablar con el resto de invitados también, hay un patrón, en este caso de agresor, que por lo que nos estabas contando se cumple a la perfección. ¿Cuántas veces dijo que esa sería la última vez que te ponía la mano encima? ¿Cuántas veces te pidió perdón y tú caíste, ¿no?, en pensar que sería la última vez? Bueno, en mi caso tengo que decir, me pedía perdón muy pocas veces. Sencillamente me echaba la culpa de todo lo que pasase, de cualquiera de sus reacciones la culpa era mía, de todo, siempre la culpa era mía. Me pedía perdón muy poquitas veces, pero sí que muchas veces esa iba a ser la última, ni siquiera sería capaz de contarlas, esa iba a ser la última, todo iba a cambiar, todo iba a ir a mejor, y no, nunca iba a mejor. Isabel, déjame que sume también a esta tertulia a Cristina Peña, la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno aquí en La Rioja. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, bien. Y también nos acompaña Rubén López, el subinspector de UFAM Investigación. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenido. Bueno, decía, un patrón de una situación, ¿no?, en este caso de la víctima y del agresor, ¿no?, de esos comportamientos que señalaba Isabel. Cristina. Sí, en este caso lo mismo, desde lo que es policía pueden hablar un poco más de todo lo que son los patrones o el comportamiento. Nosotros sí que es cierto que desde la delegación de gobierno ahora lo que solemos es tratar de coordinar un poco pues todo lo que son los actores que tenemos pues en el gobierno, tanto de España como de la comunidad autónoma, como de los ayuntamientos, para que esos protocolos y que esas víctimas y que esa frase de te vamos a ayudar pues esté respaldada por personas que entienden del proceso, por las administraciones públicas, que a veces muchas veces es como muy frío, ¿no?, el activar un protocolo dentro de lo que es la administración pública y aquí en donde vas, pues bueno, estamos un poco cada vez más siendo conscientes
de que humanizamos, hay que humanizar el procedimiento, ¿no? A nivel ya del perfil de los agresores, pues yo ahí no entro tanto porque no tengo la experiencia en ese ámbito. Pero sí que es desde lo que es las administraciones públicas la necesidad esa del vamos a humanizar el te vamos a ayudar, que no parece fácil. Desde luego no lo es, y aquí los protocolos no pueden fallar, es decir, ese te vamos a ayudar tiene que dar una seguridad a la víctima total de que todo va a ir bien, ¿no? Sí, a ver, desde que en 2004 se creó la Ley Orgánica de Violencia de Género, que es un poco la que ampara todos estos procesos, se han ido sumando recursos por parte de las administraciones públicas pues para eso, para establecer unos procedimientos claros. Existen protocolos de actuación para cualquier cosa, es decir, si hay denuncia como si no hay denuncia, porque no todas las mujeres están preparadas o no todas las víctimas están preparadas para denunciar. Nosotros animamos siempre a que se denuncie porque el procedimiento y la protección es mucho más clara y por lo tanto tienes protección desde el minuto 1, pero es que hay que respetar muchísimo los tiempos de cada una de las víctimas, pues eso, cuándo decides denunciar, cómo decides denunciar, qué miedo tienes, y para eso también, aparte de lo que son la policía y Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay toda una red de servicios a través de las comunidades autónomas, a través de los ayuntamientos, a nivel de trabajadoras sociales, de psicólogas, de letradas y letrados pues para el tema de la asistencia jurídica gratuita. Entonces lo que hay es todo un despliegue de medios, de recursos que han hecho que se haya visibilizado más, porque las denuncias cada vez se aumenta el porcentaje de denuncias. Tampoco quiere decir que es porque haya más casos de violencia, sino porque hay más conciencia y porque esas víctimas se sienten protegidas. Pues si tú no te sientes protegida no te expones, pero en el momento que ves que te van respaldando detrás los profesionales que están contigo, pues aumenta también el porcentaje de denuncias. ¿La policía se pone a trabajar solo cuando hay una denuncia? No tiene por qué, y de hecho muchas veces son los propios vecinos, sobre todo los que nos llaman, y bien nos llaman a nosotros como unidad especializada o directamente al 091-112, que es muchas veces donde esos vecinos realizan la llamada y van mis compañeros de seguridad ciudadana, los que todos conocemos como los Zetas, los compañeros que van de uniforme. Y es ahí donde muchas veces esos compañeros, como bien ha dicho ella, los que se entrevistan con las víctimas, ¿de acuerdo? Luego ya, claro, ¿no? Luego ya pasaríamos donde nuestra unidad especializada para la prevención e investigación de esos delitos, que ya con esa más sensibilidad y esa especialización, nosotros ayudamos y sobre todo intentamos que ellas al final denuncien, que es lo más importante. ¿Cómo trabajan desde esa unidad? Cuéntenos. Bueno, pues nosotros, como bien ha dicho aquí la coordinadora, tenemos diversos protocolos, bien pues por llamadas de las propias víctimas, como os ha dicho, que acuden los compañeros, llamadas de testigos, muchas veces también vienen las denuncias a nuestras dependencias a denunciar, o bien con las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Logroño, en este caso, pues se personan y a interponer denuncia. Muchas veces vienen también a asesorarse a qué podrían hacer y demás, y entonces es nosotros, con esa escucha activa que hacemos con ellas, intentar que denuncien, la verdad, es lo más importante, y que denuncien. Y entonces a partir de ahí pues sí que se sigue una investigación, se crea y se confecciona un atestado que todo al final va a la autoridad judicial. Claro, porque tiene que ser especialmente frustrante o doloroso cuando están en contacto con esas víctimas y ellas no se atreven a dar ese paso, ¿no? A denunciar. Sí, pero como bien ha dicho aquí la coordinadora, hay unos protocolos. O sea, no significa, si ya tenemos nosotros cierta información, pues podemos abrir una línea de investigación y podemos ir donde los vecinos, podemos llamar a sus familiares. O sea, que al final es obtener información para realizar el atestado y que ello siga su curso. Me gustaría, Cristina, que también aportaras a este debate las cifras, ¿no? Que como decimos, claro, detrás de cada cifra hay una historia, en este caso como la de Isabel, historias duras, historias dolorosas, y que pusiéramos también el acento en las personas más jóvenes, en las mujeres cada vez más jóvenes. Sí, este año está siendo especialmente doloroso porque se han confirmado 52 pendientes de dos casos que están todavía a la espera de confirmación de que ha sido por violencia machista, y ha subido y el tema de denuncias, creo que aquí en La Rioja respecto al año pasado ha subido casi un 8% lo que son las denuncias, pero
Pero sí, o sea, hay 3 víctimas más que el año pasado asesinadas por sus parejas o exparejas, y te queda todavía todo el mes de diciembre. Entonces está siendo especialmente doloroso este año, con todos los medios, con todos los recursos. Entonces está haciendo bastante hincapié con los comités de crisis para ver un poco, analizar las causas, ¿no? Porque al final es un problema estructural que es inherente a las propias sociedades que son patriarcales, ¿no? Y respecto, sobre todo al tema de las denuncias, sí que se está viendo un repunte de mayores agresores y también mayores denuncias de menores de 20 años que han subido, o sea que también puede decir que no solo es que se esté produciendo más, sino que también son más conscientes de que se están generando esos problemas. Y otro de los temas que está siendo muy evidente es cómo se está cambiando el tipo de agresión a través de las redes sociales, ¿vale? De todo el tema de pues, el sexting, el ciberacoso, que todo eso se está regulando ya como los nuevos delitos distintos en la última ley del 2022, con delitos concretos, con agravantes concretas. Entonces, cuando ves las franjas de edad, sí que te das cuenta que hay como una especie de mayor sensibilización, mayores denuncias cuantos más jóvenes son, que no quiere decir que haya menos violencia, pero sí que las personas, las mujeres quizás más mayores, lo normalizan, lo interiorizan, sigue permaneciendo yo creo que en el ámbito privado. Y la parte yo creo que muy buena a través de todas las leyes y los recursos que se está haciendo es hacer público un tema que no es de una mujer sola porque esté en su casa, sino que es un problema de toda la sociedad. En esas cifras, 52 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, queda diciembre, y como decíamos además, en este caso con una víctima mortal en La Rioja. Hablaremos de ello también en este programa, porque este año la violencia de género ha salpicado de una manera especial, de una manera negra a nuestra comunidad, ¿no? Isabel, escuchando un poquito lo que nos comentaba Cristina, en tu caso también muy joven, el entorno, ¿no? que decías te apoyó y dijo vamos a apoyarte. ¿Entendía esta situación que estabas viviendo? Sí. Además, lo que te he comentado, ellos se dieron cuenta mucho antes que yo. Mi gran problema es sobre todo que yo prácticamente no tenía amigos, porque claro, desde tan joven con él, en el momento en el que yo empezaba a hacer un grupo de amigos, él me aislaba, me separaba de todo el mundo, incluso de gente de mi familia, me consiguió alejar en su momento. Pero sí, el entorno que tenía yo en el momento que puse la denuncia, todo el mundo lo entendió perfectamente y todo el mundo me apoyó. ¿Cómo continuabas con tu vida, tu día a día? No sé si trabajabas... Sí, yo estaba trabajando. De hecho, yo trabajaba, pero no trabajaba. Cuando estábamos juntos, casi todo el tiempo fue así. ¿Cómo continuaba con mi vida? Es que yo estaba en piloto automático. O sea, hubo un momento, yo no sé en qué momento de mi vida, en el que hice clic, tiraba para adelante y a funcionar y ya está. O sea, no sé definirlo de otra manera. Ese es uno de los aspectos que suele ocurrir, el anular la vida social, ¿no? de las víctimas para que no tengan contacto, ¿no? Sí, así es. Esa separación del contacto de las víctimas con el mundo es muy habitual dentro de las denuncias, la verdad. Ese maltrato psicológico, ese aislamiento es habitual. ¿Cómo de importante es el apoyo del entorno? Es fundamental. O sea, al final una víctima, si no tiene sus amigos, su familia, al final son procesos muy difíciles para la víctima y que al final lo tiene que llevar. Es difícil y es fundamental el apoyo. Cristina. Salió hace poco la encuesta europea sobre violencia de género a nivel de 27 Estados miembros, que es verdad que el concepto de violencia difiere de unos países a otros, pero una de las cuestiones, hablando un poco en relación a lo que comentaba el compañero, es que más del 90% terminaban contando su situación a una persona cercana, bien familia, a una amiga, a un profesor o profesora, y eso me parece un dato súper interesante, o sea, que me quedé con ello porque decir, bueno, esa barrera del normalizar determinadas cosas ya no se está normalizando. Y luego también, pues cómo también catalogar distintos tipos de violencia, porque no es lo mismo, antes hablaba de violencia de género, pero
Claro, parecía que violencia solo era cuando había un maltrato físico y realmente no son los mayores porcentajes los maltratos físicos, incluso son más leves muchas veces que lesiones graves, pero es esa gotita, ¿no?, que cae. Entonces el maltrato, cuando ya se habla de maltrato psicológico, es cuando es uno de los elementos fundamentales que unían esa encuesta, sobre todo era el porcentaje, era del aislamiento respecto a la familia y respecto a los amigos, y era una parte de maltrato psicológico. Pero es que dentro también del maltrato está, o de la violencia, también está la violencia económica, controlar las cuentas, no permitir trabajar. Luego es una violencia sexual claro, que normalizas dentro de un contexto de pareja, determinadas relaciones afectivos, sexuales que no son tan normales. Entonces, el ir catalogando hace que se visibilicen determinados hechos que antes estaban como en un cajón desastre y que si parecía que no te pegaba, no era violencia. Y bueno, se va avanzando. Qué interesante eso que apuntas, ¿no? Ponerle nombre siempre ayuda, Isabel. Sí, desde luego, porque si no le pones un nombre a lo que estás viviendo o lo que has vivido, tampoco vas a llegar a comprender exactamente qué es lo que te está pasando. Es simplemente algo que, bueno, te pasa, no le das la importancia que realmente tiene. Y señalando lo que decías, Cristina, tú habías nombrado, iba dejando, soltando miguitas. Eso también lo suelen hacer, ¿no?, algunas víctimas que tienen esa necesidad, no de abrirse en canal, pero sí ir soltando esas miguitas, ¿no?, que tú decías, Isabel, para que el entorno poco a poco vaya sabiendo lo que te ocurre, aunque muchas veces lo conoce ya. Sí, a ver, yo en mi caso era eso. Yo creo que inconscientemente buscaba precisamente que alguien se diera cuenta de lo que me estaba pasando, incluso sin ser yo consciente realmente de lo que me pasaba. Había un momento en el que ya todo me superaba y había situaciones que ni siquiera era capaz de entender por qué me estaban pasando con él o por qué reaccionaba de determinadas maneras, porque me decía determinadas cosas. Entonces yo llegaba y, por ejemplo, a mis compañeros de trabajo, que eran además mis amigos, pues igual estábamos hablando y les dije, pues hemos discutido por no sé qué, y les iba contando así poquito a poquito. Claro, yo luego me daba cuenta de que ellos sí que me iban diciendo cosas en plan, pues esto no sé qué, pues tal. En ese momento no lo relacionaba, pero sí, iba soltando esas miguitas como para dejar un caminito de, por favor, necesito ayuda. Bueno, cosas muy interesantes que han salido hoy aquí en esta tertulia, así que me gustaría, si quieren, para concluir, algún apunte final. Cristina, comienzo contigo. Pues que estamos aquí para ayudarle, que muchas veces parece que dar el primer paso puede ser difícil, y es difícil, pero que hay profesionales que están preparados para hacerle ese camino un poco menos difícil. Subinspector. Sí, como bien me decía aquí la coordinadora, pues bueno, para eso estamos aquí en la policía, para ayudar y escuchar. Y aparte, pues otros muchos más medios de la administración, o sea, está el servicio de atención a la mujer, que también hace un servicio fundamental, servicios sociales, y entonces, pues bueno, pues con toda esa ayuda que tienen, a ver si es posible de que finalmente dé el paso y le podamos ayudar y que denuncie. Lo fundamental es que finalmente denuncie. Bueno, ese paso fue el que dio Isabel, en este caso, a la que agradezco muchísimo que hayas venido hoy a contar tu historia, porque seguro que esa historia pues traspasa a muchas mujeres que nos están escuchando y que también quieren lanzar un grito, que necesitan esa ayuda. Sé que sigas en contacto también con muchas mujeres que están sufriendo este tipo de violencias. Sí, a ver, también desde mi propia experiencia siempre, desde el principio casi he intentado ayudar a otras mujeres que hayan podido estar pasando por la misma situación por la que pasé yo. Ahora mismo, bueno, estoy en una asociación en Quirqué, que aunque no nos dedicamos específicamente a atender o a trabajar con mujeres que sean víctimas, sí que en algunos casos nos han llegado preguntas, dudas, les hemos ido derivando a donde ha hecho falta. Y sobre todo nosotras en nuestro caso trabajamos desde el punto de vista de la educación, muy centradas en el tema de la educación, porque creemos que es fundamental para erradicar todo esto. Isabel, gracias por tu testimonio y gracias por haber participado también en este programa. Gracias por invitarme. La federación tiene como misión ayudar un poco a la gente, a los vecinos, ¿no?
Y el proyecto de la Red Vecinal contra la Violencia de Género surgió un poco por todo lo que estábamos viendo en nuestras asociaciones. Veíamos que venía gente a preguntar sobre esta cuestión y como no podíamos explicarles, no teníamos una organización, pues empezamos a pensar que había mucha gente también, voluntarios, que querían intervenir y no sabían cómo hacerlo, ¿no? El inicio del proyecto fue porque acudían a nuestras asociaciones, pero no por violencia de género, acudían a clases de guitarra, a charlar con alguien. Eso es lo que nos motivó a que teníamos que intervenir, porque realmente estaban pidiendo ayuda, pero no ayuda directamente, porque muchas no sabían ni lo que les estaba ocurriendo, ¿no? Entonces eso, las personas que están motivadas lo pueden hacer, y nuestras voluntarias, hay voluntarias que hacen acompañamiento, pero hay voluntarias que lo único que hacen es detectar, hablar en la peluquería, hablar en la farmacia. Hemos hecho varias campañas en que dábamos una tarjetita y los dejábamos en todos los establecimientos. La colaboración con todos los comercios, que ha sido muy importante en el sentido de que dejábamos la tarjeta y ellos lo detectaban y le decían, oye, mira, pues mira, aquí hay una tarjeta, no sé qué, pues igual o simplemente se la daban sin más, sin decirle nada, y eso se lo queda a la víctima y tarde o temprano acaba llamando, ¿no? Entonces eso es un poco lo que queremos, sacar un poco lo que no está visible, ¿no? El trazar esta red y que esta red esté funcionando, la verdad que es algo de lo que sí que nos sentimos muy orgullosos, porque hay mucha gente implicada, no solamente los trabajadores, sino todos los voluntarios y todas las personas que están recibiendo el servicio. Que lo que más nos está influyendo igual son todas las redes sociales, ¿no? En este momento, todo lo que son las redes sociales ha generado un cambio de la forma de entender la violencia que hace unos años no tenía nada que ver, ¿no? Era, a través de la red social no se ejercía violencia de género, y ahora sí es una cosa bastante habitual, y además no solamente eso, sino la sensibilización hacia tolerar más la violencia de género, ¿no? Que esto está pasando un poco por todo lo que son las redes. Todavía queda mucha labor que hacer en la cuestión de sensibilización, sobre todo en los jóvenes y en los niños. O sea, es algo que sí que nos está llamando la atención por todos los cursos y charlas que damos en los colegios y en los institutos, que hay que seguir trabajando en sensibilización y en educación. Se puede salir de ahí, se puede salir con el acompañamiento y se puede salir con la ayuda de tus vecinos, de tus amigos, y nosotros como ciudadanos tenemos que ver eso que está invisible, ¿no? Me llamo Diego, soy policía y pertenezco a la Brigada de Policía Judicial de aquí de Logroño, más concretamente en el grupo UFAN Protección, ¿vale? En protección. Entonces nos dedicamos un poquito a la protección de la víctima, a apoyo integral a todas las víctimas de violencia de género, pero no solo a las víctimas de violencia de género, sino a doméstica también, violencia doméstica, y las víctimas de violencia sexual. Protección no pertenece a Policía Judicial, pero hubo una demanda de especialización. Necesitamos ofrecer, digamos, una manera más profesional a las víctimas. Entonces se englosó en Policía Judicial UFAN, lo que antes eran las antiguas SAF, ¿vale? Y de ahí nacieron la protección que hoy en día funciona. Tenemos una relación muy estrecha con el juzgado y ellos nos emiten informes. Nos apoyamos mucho en el programa de Biogen, que es violencia de género. Es una aplicación que la gestiona Secretaría de Estado de Seguridad y que nos sirve muy bien porque está todo muy bien estructurado, se actualizan víctimas. Nosotros emitimos evoluciones de riesgo, no valoraciones de riesgo como el grupo de investigación, ¿vale? Y nuestra finalidad en realidad es que el riesgo existente que se produjo en un tiempo vaya disminuyendo hasta que la víctima pueda tener una vida normal como antes de conocer a su presunto agresor.
pero nosotros somos un gran apoyo para ellas porque cuando nos piden ayuda ahí estamos. Tenemos disponible el teléfono 24 horas, cualquier problema que surja a cualquier hora nos pueden hablar, nos pueden chatear, nos pueden consultar, ¿vale? Y si tienen miedo, es que esta persona está en la puerta de mi casa, hay un servicio 24 horas, unas patrullas, el 112, Policía Local, Policía Nacional, ahí estamos para ayudar. El grupo de convivencia e intermediación de Policía Local de Logroño nos dedicamos en exclusiva a la protección de mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, esta protección viene desde el inicio de un maltrato hasta la finalización de las medidas de protección e incluso cuando estas han finalizado. También. Eso nos viene dado por la instrucción de la Secretaría de Estado, que establece que aunque no hay medidas de protección judiciales, si la víctima está de acuerdo, seguimos con las medidas policiales activadas. La Policía Local de Logroño estamos dando protección a 121 víctimas de riesgo medio y 9 víctimas de riesgo alto. Si bien es cierto que también es compartida esta labor de protección con Policía Nacional, que está dando protección a otras víctimas con riesgo bajo y no apreciado. Entonces, bueno, pues empezamos a hacer cálculos y desgraciadamente los números son altos. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es entablar ya la relación con ella y acompañarla en esos días que son los más complicados, desde que ella pone la denuncia hasta que el juez determina la puesta en marcha de la orden de protección. Son unas horas muy frenéticas y en ese momento nosotros acompañamos desde ese inicio en el que sufre el maltrato, posteriormente el acompañamiento si hubiese sido necesario ir a un centro médico, el acompañarles a poner esa denuncia, posteriormente al juzgado, y a partir de ahí ponemos en marcha toda la maquinaria, que es a través de una entrevista con ella, una entrevista con el agresor, y marcando cómo lleva la víctima esa vida, adaptándonos a sus necesidades. Hay personal especializado en policía local durante las 24 horas del día. Quiero decir que ellas llaman a ese teléfono, que tenemos además un teléfono específico para ellas, en el momento que entran a formar parte, bueno, pues de nuestro trabajo y de nuestro acogimiento y de nuestra protección. Ellas tienen ese teléfono y contactan siempre con personal especializado en la protección de víctimas de violencia de género. Me parece importante que sepan que estamos para acogerlas, para ayudarlas, para protegerlas, que somos un servicio de 24 horas, que estamos las 24 horas aquí, que al final la decisión la van a tomar ellas, pero que, bueno, pues que sepan que estamos aquí. And I can't tell, I just ring this shiny bell and someone comes to me. El Laboratorio de Investigación de las Violencias Machistas desde el Trabajo Social somos un grupo de personas que trabajamos y sobre todo estudiamos en conseguir una mejor intervención con la violencia de género. Estamos un grupo de profesores de la uni y de trabajadoras sociales que trabajamos en distintos ámbitos, en servicios sociales comunitarios, en salud, en educación, en policía. Entonces, bueno, nuestro objetivo desde hace 4 años era profundizar en la intervención sobre la violencia de género, iniciar alguna pequeña investigación que ya hemos llevado a cabo y en proponer herramientas de mejora al nivel de la comunidad autónoma. El tema de violencia de género tiene implicaciones de todo tipo, ¿no? Y todos estamos implicados, ¿no? Estamos llamados
a posicionarnos, ¿no? A luchar en contra de la violencia de género. Entonces yo veo la figura masculina, la veo indispensable, ¿no? Porque no es solo de una parte de la sociedad, ¿no? Sino al final tenemos que trabajar en conjunto por erradicar esa lacra, ¿no? y erradicar sus causas, ¿no? Y lo que hacemos es trabajar voluntariamente, entonces la evolución no es tan rápida como nosotros quisiéramos. Hicimos una pequeña investigación inicial de visibilización de la violencia oculta, en la que bueno, pues desvelamos que en el 65% de las mujeres a las que atendemos en nuestros servicios por cualquier motivo sí que subyacían situaciones de violencia de género. Fue muy interesante y esto nos sirvió pues para sensibilizar al resto de profesionales de que verdaderamente es una realidad que está en el día a día de todos nosotros. Yo creo que con los estudiantes encontramos, hay gente que lo calla, que lo tolera, pero también se ve voces que lo denuncian cada vez más, ¿no? Entonces, hablar de juventud, por un lado, vale, vemos las tendencias que se, por así decirlo, ¿no? Que ha habido un repunte, pero por otro lado también es bastante injusto decir que todos los jóvenes parece que tienen una involución, ¿no? Sino que aquí habría que verla por barrios, ¿no? Que hay jóvenes y parcelas de jóvenes que están concienciados, ¿no? Y a mí me lo demuestran en clase. Out of molehills and backward counting. I can't be who you want me to be, but that... Continuamos en este programa especial dedicado a la erradicación de la violencia contra las mujeres en este 25 de noviembre. Paso ya a presentarles a nuestras siguientes invitadas. Están con nosotros Marta Gómez, la directora general de Servicios Sociales de Igualdad de Pueblo de la Rioja. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida. Hola, muchas gracias. También se suma Tania Sáenz, directora general de Justicia e Interior. ¿Qué tal, Tania? Bienvenida. Muy bien, gracias, encantada. Y también Celia Sanz, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Logroño. ¿Qué tal, Celia? Bienvenida. Muy bien, gracias, Silvia. Bueno, un día en el que seguimos celebrando este día para acordarnos de esas mujeres que sufren violencia de género. Celia. Sí, lo hemos dicho muchas veces y creo que multitud de mujeres lo hemos comentado, que deberíamos erradicar este día como tal y no tuviéramos que celebrarlo, pero desgraciadamente hay que celebrarlo. ¿Por qué? Porque siguen muriendo mujeres asesinadas a manos de sus parejas o de sus exparejas. Y otra cosa muy importante es que también hay otras víctimas directas, que son esos menores que realmente tienen que sufrir también esa violencia que sufren muchas veces sus madres y que desde luego en algunas ocasiones se han quedado incluso huérfanos. Por lo tanto, creemos que es importante que este día en el calendario todos estemos unidos y alcemos la voz contra esa violencia machista. Hacías alusión a la violencia vicaria, ¿no? Que es la que sufren esos hijos, que quedan huérfanos en muchos casos y además, Celia, en este caso, en este año negro en el que Logroño ha sufrido en sus propias carnes la violencia de género con una víctima, Salwa, que fallecía a manos de su pareja en julio de este año. Eso es, fue un mazazo tremendo porque además fue el típico caso que nadie fue capaz, y eso es algo que nos tiene que quedar ahí como asignatura pendiente como sociedad. Nadie fue capaz de, en este caso, percibir o detectar esa situación de violencia. Es lo que más nos preocupa. Tenemos que seguir trabajando día a día en esa prevención y en esa detección, porque precisamente el ayudar a esas mujeres a tiempo evitaría que, como Salwa, pues al final acaben de esa manera tan desgraciada. Me refería a víctimas menores, pero no solamente de la violencia vicaria, que también y que lo debemos tener ahí presente, sino a aquellos hijos de mujeres que son víctimas de violencia, que no acaban siendo asesinadas, pero que han tenido que sufrir de una manera no indirecta, sino directa, todas esas agresiones, ya no solamente físicas, sino verbales, económicas, porque no olvidemos que la violencia de género abarca muchas disciplinas, muchas modalidades, y que no nos tenemos que quedar con el puñetazo, por ejemplo, o el golpe o la lesión física, sino muchas veces las lesiones psicológicas que esas mujeres de manera recurrente llevan sufriendo durante mucho tiempo. Y las personas que hemos estado a los dos lados de la barrera, ¿verdad?, que hemos trabajado muchos años directamente con esas víctimas, como es mi caso, y que ahora estamos en el ámbito de la administración, podemos ver lo necesario que es
en decirles algo muy importante, y es que no están solas, que estamos aquí para ayudarlas y que las administraciones públicas ponen recursos a su mano o a su disposición para que puedan salir de esa situación. La coordinación es clave en esto, ¿no? Fundamental. Totalmente, porque la víctima es una. Entonces tenemos que estar absolutamente coordinados, tanto Ayuntamiento de Logroño como Dirección General de Justicia, como desde Servicios Sociales e Igualdad. Y a mí me gustaría que esta tertulia también pues sirviera para que las víctimas no tengan miedo a acudir a los recursos, porque tenemos recursos y se les ayuda. En concreto, desde Servicios Sociales e Igualdad tenemos el Centro Asesor de la Mujer. Allí se les ofrece un asesoramiento que puede ser social y en función de la situación que la víctima o la persona que acude tiene, pues se le orienta para qué recursos sociales puede acceder. También un asesoramiento jurídico, porque tienen muchas cuestiones sobre las órdenes de protección. Hay mucho derecho penal que una víctima no entiende nada. Lo único que quiere es que se le ayude. Asesoramiento también psicológico, se interviene con la víctima en función de la situación que ella esté viviendo, que es muy grave y tiene mucho miedo y se encuentra con una estructura. Sobre todo lo que dices, cuando hay menores de por medio que muchas veces no denuncian o tienen ese miedo por los menores que tienen, pero claro, hay que decirles a ellas, si no lo quieres hacer por ti, hazlo por tus hijos. Entonces es muy importante que también tenemos el programa Apóyame en Servicios Sociales, que es un programa que apoya a menores desde 0 a 17 años que hayan vivido una situación de violencia de género y funciona fenomenal. De hecho, ahora han dado un premio además desde el sector público del Gobierno de La Rioja por buenas prácticas e innovación y funciona muy bien también. Claro, es que Sí, pero es que quería hacer un inciso porque muchas mujeres primero tienen desconocimiento de dónde acudir y en segundo lugar tienen mucho miedo. Lo primero que les tenemos que decir es que pueden hacerlo de una manera anónima completamente, ¿de acuerdo? Porque pueden, en principio, en el ayuntamiento, por ejemplo, existe un servicio de urgencias sociales a los que atendemos de manera inmediata aquellas situaciones igual de emergencia social. Pero también es cierto que tenemos unos centros sociales repartidos por todo Logroño donde pueden acudir simplemente a informarse. Es decir, una mujer que se encuentre en esa situación puede dar un primer paso, que es informarse a través de la Oficina de Atención a la Víctima, a través del Centro Asesor de la Mujer o a través de estos centros de servicios sociales. Entonces, a partir de ahí recibe esa información y luego ella puede, vamos a decirlo así, meditar y saber que si tiene una situación de emergencia puede llamar, en este caso, nuestro teléfono de emergencia es el 900-101 555, que atiende las 24 horas durante los 365 días del año y que puede ahí solicitar esa ayuda, vamos a decirlo así, en una situación de emergencia. Pero puede obtener información y puede acudir a estos recursos de una manera anónima, porque estos recursos tienen obligación por protección de datos de proteger la identidad de esa víctima, y ahí informarse de qué pasos puede dar o cuál puede ser su trayectoria para tomar una decisión muy importante, que es salir de esa situación y a su vez pensar también, como ha dicho Tania, en sus hijos menores. Con los servicios sociales de primer nivel, que las mujeres no teman en contarles a las trabajadoras sociales la situación que están viviendo, porque luego tenemos 3 centros de coordinación de servicios sociales, uno en Rioja Alta, otro en Rioja Baja y otro en Rioja Centro, a donde pueden acudir y así podemos atender a toda la población de La Rioja. Planteabas, Celia, el tema de ir adelantándose, ¿no? Ir recabando información. Muchas veces les cuesta dar ese paso hacia la denuncia y quieren recabar esa información antes y sentir esa seguridad. Muchas veces ha habido casos que nuestras, por ejemplo, en la Oficina de Atención a la Víctima que tenemos aquí en Logroño, tenemos eso, lo que decimos en los partidos judiciales, Logroño, Calahorra y Haro, y aquí en Logroño lo que decimos, tenemos a 16 profesionales, 4 juristas, 4 psicólogas, 4 trabajadoras sociales, 3 administrativas y una técnica de inserción laboral, que es muy importante también que luego tienen ese apoyo de inserción laboral, que también es uno de los medios que tenemos, ¿no? Ayudarlas a que luego consigan trabajo y decirles eso, que no están solas, porque muchas son mujeres que siempre han estado en casa, atienden en casa y luego tienen miedo a estar ellas solas y a seguir adelante, ¿no? Entonces ese apoyo también lo tienen, que pueden sacar adelante a su familia y sacar adelante a sus hijos. Y ha habido muchas veces eso, que las psicólogas, las trabajadoras sociales se tiran detrás de una víctima un año asesorándola, ayudándola para que consigan que denuncie, y al final hay veces que esas víctimas se pierden por el camino, no llegan a denunciar y no contactamos con ellas. Y es muy triste porque al final
estar detrás de ese apoyo, pero al final hay víctimas que no se atreven. Pero existe ese trabajo silencioso, ¿no? Eso es. Sí, pero bueno, del Centro Asesor de la Mujer les damos cobertura a todo lo que no se ha judicializado y también son víctimas. Por eso es importante la coordinación, eso es entre todos. Sí, es fundamental, coordinación y sobre todo respeto hacia la víctima. Es decir, hay muchas veces que la gente no entiende el por qué una víctima de violencia de género decide retirar una denuncia. O como dice Tania, que esté igual un año trabajando con ella una profesional, pero al final no llega a denunciar. Bueno, pues eso hay que ponerse en su posición, hay que entenderlo. Es decir, esa persona lleva muchas veces media vida sufriendo esa violencia, no ha sido capaz de exteriorizarla, no ha contactado nunca con nadie de una manera directa, aunque de una manera implícita sí, porque muchas veces los centros de salud son muy buenos detectores de esas situaciones, pues porque son mujeres que muchas veces entran en una situación depresiva, entran en una situación de apatía, en otros casos es de ansiedad, de crisis de ansiedad, dependiendo del ciclo en el que nos encontremos de esa violencia, ¿verdad? Porque hay distintos momentos en los que la víctima sufre violencia o pasa lo que llamamos una luna de miel. Entonces es importante ponernos en su posición para entender por qué al final decide retirar la denuncia. Tenemos que tener en cuenta que la solución judicial tiene que ser muy inmediata, pero el acompañamiento emocional para que esa víctima interiorice es muy lento. Es muy lento. Una víctima no puede entender de la noche a la mañana que ha sido víctima muchas veces. Primero tiene que asumir esa condición de víctima y eso es lo que hay que trabajar. Entonces, a veces esa rapidez que requiere la respuesta judicial no coincide con la preparación o la situación emocional que tiene esa víctima. Entonces, creo que a la sociedad hay que transmitirle el mensaje de que, por favor, paciencia con esas víctimas, y a las víctimas decirles, no os preocupéis, que podemos conjugar las dos cosas, podemos coordinar esa inmediatez que requiere lo judicial con vuestra atención emocional, atender vuestra dependencia, que lo que hay que conseguir es esa independencia de esa relación que es tóxica y que desde luego, bueno, pues en muchos casos ni siquiera son capaces de entender por qué ha sucedido. El entorno es importantísimo. Totalmente, totalmente para la detección y para el impulso y para que puedan dar ese paso. Porque una víctima es lo que estaba comentando Celia, es que hay veces que no lo sabe o no lo quiere saber. Y luego te encuentras, bueno, pues con personas de su entorno que quizás en lugar de ayudarles para que acudan a un recurso, pues ¿y cómo has aguantado tantos años así? O sea, eso es una pregunta que jamás se le puede hacer a una víctima. Muchas veces que ponen la denuncia, la retiran, la vuelven a poner, entonces claro, ahí muchas veces se les juzga. Entonces ya no se les atiende igual. Hay muchas veces que, no desde las oficinas, ¿no? Sino que la gente, ellas tienen miedo a volver a poner otra denuncia, porque tienen miedo o lo que sea, o porque a ver que se las va a juzgar. Entonces, claro, que es muy importante el apoyo psicológico, el apoyo desde la coordinación que nosotros tenemos, que se sientan apoyadas, arropadas, y desde el principio hasta el final, o sea, incluso después del procedimiento, la reinserción laboral, que siempre van a estar acompañadas de todos los medios, de todas las administraciones públicas, de policías, de fuerzas y cuerpos de seguridad, que tienen ese apoyo desde el principio hasta el final del procedimiento y hasta el final de... Incluso para ofrecerles una vivienda. Tenemos una red de alojamiento en la que tenemos desde red de alojamiento de emergencia para proteger su integridad física y psíquica. Luego tenemos un alojamiento ya además de intervención integral en la que se interviene ya profesionalmente para que esas mujeres ya puedan coger un poquito el control y las riendas de su vida. Tenemos también unos pisos de gestantes, porque hay mujeres que están embarazadas o tienen bebés desde hasta 3 años y les damos también cobertura, les ofrecemos alojamiento y por supuesto si necesitan también pues, asesoramiento psicológico, asesoramiento para inserción laboral. También disponemos de unos pisos de tránsito también para mujeres que ya han avanzado y que ya casi están en disposición de tener su vida autónoma y de buscar su empleo, pues también las podemos alojar ahí. Bueno, pues también me gustaría alguna frase para concluir. Comienzo contigo, Marta. Pues ojalá no tengamos que celebrar este día por esta lacra que sufrimos y que es de todos.
Yo le quería recalcar también eso, el apoyo incondicional que tienen esas víctimas, que tienen el apoyo de todas las administraciones públicas. Y quería una nota, por ejemplo, la valoración que hacen las víctimas, digamos, a las oficinas y los centros, es una valoración de 9,6 sobre 10. O sea, que están muy contentas y están muy satisfechas del trato, del apoyo que se les da. Entonces, animo a todas esas mujeres que estén ahí en duda, que tengan esa duda, por favor, que vengan, que acudan, que estamos dispuestos a ayudarles, que la nota que dan es muy alta, entonces que respondemos hacia ellas. Celia. Pues yo me quedaría con la frase, sobre todo, o la expresión de que ellas no están solas. Pero no están solas no solamente por esa trayectoria que van a iniciar, sino porque no son las únicas mujeres que se encuentran en esa situación. No quiero utilizar estadísticas, pero ellas tienen que saber que hay otras víctimas que han pasado por ello. Nosotros hemos atendido, por ejemplo, a más de 1000 mujeres víctimas de violencia de género en este servicio de urgencias sociales y tienen que saber que en este caso hay muchas más mujeres que están en su misma situación, que les pueden ayudar, porque desde luego el mejor apoyo que puede tener una víctima es el testimonio de otra víctima que está en ese proceso o que ya ha conseguido salir. Por lo tanto, me parece importantísimo que todas esas mujeres que están viviendo esa situación sepan que no están solas. Pues nos quedamos con ese mensaje también de que no están solas, de que hay muchas mujeres y muchos testimonios que hemos querido recopilar en este programa especial para aquellas mujeres que nos están escuchando al otro lado.